Amén. Romanos capítulo 1, verso 16. Y vamos a estar esta noche, hermanos, considerando el versículo 16 al versículo 23. Y hoy, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a comenzar esta nueva serie de estudios bíblicos titulada Diseñados para ser diferentes, en la vida centrada en el Evangelio. Y vamos a estar básicamente, hermanos, considerando en esta serie la naturaleza misma del Evangelio, qué es el Evangelio y cuáles son las implicaciones del Evangelio para nosotros y cuál es su influencia y cómo el Evangelio influencia, hermano, cada área de la vida de los creyentes. Preguntas como ¿qué es el Evangelio? ¿Cuáles son las advertencias del Evangelio? ¿Cómo debemos responder al mensaje del Evangelio? Son preguntas que no podemos enfatizar suficientemente su importancia, porque la respuesta a estas preguntas, hermanos, van a informar cómo nosotros nos relacionamos con Dios y va a informar la manera en que nosotros vivimos a la luz del Evangelio de este lado de la eternidad. Hermanos, esta serie es de gran importancia para nosotros, para todos los que estamos aquí esta noche. No solamente para los adultos, sino para los niños también. No solamente para los creyentes que llevan tiempo en la iglesia, sino también para todos aquellos que están aquí que no conocen a Cristo. Creyentes y no creyentes, niños y adultos, necesitamos, amados hermanos, prestar atención a esta serie que hoy vamos a estar comenzando, porque es nuestra convicción a la luz de la Biblia que el Evangelio no solamente abre las puertas del cielo a los que creen en Cristo, sino que también constituye la base de toda esperanza de transformación eficaz y perdurable en la vida de cada individuo. Y es por eso que quiero hacer esta pequeña, como parte de la introducción a mi estudio esta noche. Quiero, hermanos, animarles a ustedes a que no escuchen este estudio bíblico con esta mentalidad: yo sé lo que es el Evangelio, ya he oído lo que es el Evangelio, no voy a aprender nada nuevo hoy, porque esta verdad, si nos acercamos con esta mentalidad, hermano, a este estudio bíblico, nuestros corazones se van a endurecer más a las verdades centrales de la palabra de Dios, las verdades eternas del Evangelio. Quiero animarte a que esta noche tú vengas a la palabra de Dios y vengas a este estudio bíblico con esta actitud en tu corazón. Yo quiero aprender más del Evangelio. Yo quiero escuchar nuevamente el Evangelio. Y mientras profundizamos en la palabra de Dios, yo quiero animarte a que tú ores a Dios y tú le pidas: Señor, usa este estudio bíblico para cambiar mi vida. Usa este estudio bíblico para transformar mi alma y mi relación contigo. Hermanos, hoy yo quiero compartir con ustedes un estudio bíblico titulado El Evangelio, una proclamación de la suficiencia de Cristo. Tonight we will start a new Bible study series in our church, and we will this new series is called Design. We have been designed to be different, and we are different not because we are better or more intelligent than other people. We are different because of Christ. And in this Bible study, we will be considering what is the gospel and how the gospel impact our life, how the gospel change, transform my relationship with God and the way that I live in this side of eternity. Because of the importance of this Bible study, I want to encourage you tonight to come to the Word of God, to pay attention, and to pray. Pray, Lord, use your Word tonight. Use this Bible study to open my eyes to the glory of Christ. This is my encouragement to you tonight. Pray as you listen
Bible study. Pray, Lord, open my eyes to the sufficiency of Christ to save. Amen. So I want to share with you this Bible study tonight, the gospel, a proclamation of the sufficiency of Christ. And I want to encourage you to read your Bible, and let's read Romans chapter 1, verse 15 and 16. Amen. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versos 15 y 16. ¿Todo lo tienen? Dice la palabra de Dios de esta manera: así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Voy a leer nuevamente el verso 15 y 16. I will read again verse 15 and 16, and I want to encourage you to pay attention to this verse of the Bible. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Amados hermanos, oremos. Padre, en esta hora quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú uses tu palabra, oh Dios, para llevar a cabo tu propósito salvífico en la vida de cada uno de nosotros. Nuestras almas están sedientas, nuestras almas están necesitadas, y quiero rogarte, mi Dios eterno, Padre Santo, que tú uses tu palabra esta noche para hacerle bien a tu pueblo, para hacerle bien a nuestras almas. Alimentanos de Cristo, oh Dios. Y te ruego, Padre Celestial, que, Señor, mientras estudiamos este tema, ruego que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, oh Dios, a la suficiencia de Cristo para salvar. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Hermanos, lo primero que quiero considerar con ustedes esta noche acerca del Evangelio como una proclamación de la suficiencia de Cristo es, hermano, la naturaleza del Evangelio. Tan simple como eso. The first thing I want to consider with you tonight in light of this text, in light of this verse of the Bible, is the nature of the gospel. As simple as that. The nature of the gospel. And under this point, I will be explaining to you what is the gospel. What is the nature of the nature of the gospel, and what is the meaning of Romans chapter 1, verse 16. Si usted lleva tiempo en la iglesia, usted, hermano, ha escuchado muchas veces seguramente Romanos capítulo 1, verso 16. Es un texto que podemos leer de memoria. Sin embargo, cuando nosotros lo leemos, generalmente lo sacamos de su contexto e ignoramos cuál es el contexto en el que Pablo dice a la iglesia de Roma: porque no me avergüenza el Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación. Hermanos, en el contexto del versículo 16, nosotros vamos a encontrar, bueno, ¿cuántos de los que están aquí han leído la carta a los romanos? Okay. En el contexto, hermanos, de la carta a los romanos, Pablo comienza esta carta como con la misma estructura que comenzaban las cartas en el tiempo de Pablo. Él daba una introducción a la carta, y en esa introducción él se presenta sus credenciales y proclama una bendición a la iglesia, hermanos, que está en Roma, y de esa manera, hermanos, él introduce esta carta, a donde también, hermano, como parte de la introducción de la carta, Pablo expresa el deseo que él tiene
de ir a Roma a predicar el Evangelio. Y yo quiero que fijes tu vista nuevamente en el verso 15. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, este versículo contiene mucho consuelo y muchas verdades para nosotros. Piensa por un momento en esto. Pablo le está escribiendo ¿a quién? A una iglesia de creyentes. Una iglesia esta iglesia era una iglesia pequeña, probablemente no tenía muchos recursos, probablemente tenían muchas dificultades, de hecho estaban siendo perseguidos por causa de la fe, estaban viviendo su fe bajo la persecución y el rigor del imperio romano de aquel tiempo. De todos los temas que Pablo podía hablarle a la iglesia de Roma, Pablo viene y les dice: yo he tratado de ir muchas veces a verlos. En el contexto del versículo 15 dice, mira el versículo 13 por ejemplo, dice: y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Él había hecho planes para ir a la iglesia de Roma, sus planes habían sido impedidos, y él le dice: yo estoy ansioso de ir y proclamarles no una nueva revelación. Imagina por un momento que el apóstol Pablo viene a visitar esta iglesia. Imagínate por un momento que nosotros somos la iglesia de Roma, pasando dificultades, escaseces, y el apóstol Pablo viene a visitarnos. ¿Cuál es la expectativa nuestra? Si yo leyera esta carta, quizás yo diría: ¿de verdad, Pablo? Con tantos temas doctrinales que necesitamos aprender, y vas a venir a hablarnos el Evangelio. Hermano, ¿cuántos de nosotros no responderíamos de esa manera? Oh, el Evangelio de nuevo. Hermanos, sin embargo, es significativo que Pablo dice: yo estoy ansioso de ir y proclamarle no la nueva revelación, sino el Evangelio de Jesucristo. Y en el verso 16 le dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos amados, cuando nosotros consideramos este texto que conocemos de memoria, si usted lo lee y dice y te preguntan qué es el Evangelio, evidentemente muchos de nosotros vamos a decir: el Evangelio, ¿qué cosa es? Es el poder de Dios para la salvación. Y en un momento vamos a estar, hermano, considerando qué es lo que eso significa, pero yo quiero que para poder entender por qué el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, necesitamos entender qué es el Evangelio, cuáles son las verdades eternas del Evangelio. Y nosotros encontramos una definición del Evangelio en la carta a los Corintios, en el capítulo 15. Yo quiero que vayamos todos a Corintios, primero a los Corintios, capítulo 15. I want to invite you to go in your Bible to 1 Corinthians chapter 15. I want to encourage the kids that have the Bible, so open your Bible and read the scripture with us tonight. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corinthians chapter 15. And let's read verse 1 through verse 4. Before I read it, antes de leer este texto, hermano, solamente denme dos segundos para dar una pequeña síntesis, hermano, de lo que dije en español en inglés para los niños que están aquí que hablan en inglés. Hermanos, I just want for you to consider, as we consider this point, the nature of the gospel.
I want you to consider the importance of the gospel in the life of the church. Paul here is writing this letter not to unbelievers, but to the church, to men and women that has been saved already by the gospel of Christ. This was a small church. This was a church that had many difficulties. And of all the subject that the Apostle Paul can teach to the church, his desire is to go and preach the gospel to this church. And the reason why he's so anxious to go and proclaim the gospel to this church is because the gospel, and I want you to remember this tonight, kid and adult people, remember this, the gospel is not only the door. The gospel not only open the door of heaven for you. The gospel is not only for unbelievers. The gospel is for unbelievers and for Christian people too. If you are in Christ, you need the gospel. If you are in Christ, you need to be reminded every day of this fundamental truth of the gospel. And we learn this in Romans chapter 1, and we learn this also in 1 Corinthians chapter 15. So what is the gospel? The gospel, Paul said, is the power of God into salvation of all who believe. But in 1 Corinthians, the Apostle Paul gives an explanation of the gospel. And I want you to pay attention to this explanation. Because sometimes we can confuse the gospel. Sometimes we can assume that we know the gospel, and what we have is a watered down version of the gospel. The gospel is not your testimony. The gospel is not when you preach, if you say to people, God is love, even when that is the truth, God is love, that is not the gospel. When we find the gospel, even when it's true that we find the gospel in the scripture, because God revealed himself in the scripture to us, the scripture is not the gospel. We find in the scripture many more about God. So the scripture proclaims the gospel, but the scripture is not the gospel. Amén. So quiero enseñarle esto, hermano, porque es muy importante. Cuando nosotros consideramos el evangelio, ¿qué es lo que es el evangelio? Nosotros debemos entender que muchas veces nosotros corremos el peligro de asumir que conocemos el evangelio. Y lo que tenemos es una versión aguada, decir que Dios es amor, aunque eso es una verdad, eso no es el evangelio. El evangelio no es tu testimonio. El evangelio no es la Biblia. O en la Biblia Dios se ha revelado a nosotros. O sea, la Biblia nos cuenta, Dios se ha revelado a Él mismo y nos ha revelado la historia de la redención. So, ¿qué es lo que es el evangelio? Y esto es importante, esta pregunta es importante porque nos ayuda a entender por qué Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para la salvación. So, mira 1 Corintios capítulo 15, hermano, verso 1. ¿Todos lo tienen? Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Vamos a hacer una pausa aquí. Una vez más, ¿a quién le está escribiendo Pablo aquí? A la iglesia, a cristianos. Y él está diciendo, os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Una vez más, Pablo está aquí hablando de la iglesia, creyentes. Él le va a predicar de nuevo el evangelio. Pero mira un detalle importante. El cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Y esa expresión es importante porque nos da el contexto de Romanos capítulo 1, verso 16.
Porque él dice, el cual también recibiste, porque hermano, la respuesta adecuada a la proclamación del Evangelio es recibirlo, creerlo. Pero él le dice, en el cual estáis también firmes. Y esa expresión, hermano, significa, comunica dos verdades. Esa expresión en el cual estáis firmes comunica que él está reconociendo, ustedes están firmes en el Evangelio. ¿Pudiera ser eso lo que él está comunicando? Ustedes conocen esta verdad. Pero más que todo, lo que esta verdad significa, lo que esta expresión comunica, es esto, el cual también recibiste, en el cual estáis firmes, en el sentido que es el Evangelio, estas verdades que él va a comunicar, lo que hace que el cristiano permanezca firme hasta el final. ¿Sí lo puede ver, hermano? Te lo voy a repetir. Cuando dice, en el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, porque el Evangelio es lo que hace que el cristiano crezca en el reino de Dios. Es lo que hace que el cristiano crezca en su fe y que no se debilite cuando las noches oscuras del alma vengan. En medio de la prueba, en medio de la aflicción, cuando todos alrededor tuyo claudiquen de la fe, los verdaderos cristianos van a permanecer porque las verdades del Evangelio nos hacen permanecer firmes. Eso es a lo que se refiere. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Dice, verso 2, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Una vez más, presta atención a este versículo, porque Pablo está enfatizando para nosotros en Dallas, Texas, en el 2024, la importancia del Evangelio para tu vida, seas creyente o no. Pero especialmente para ti si eres creyente. Dice, por el cual también sois salvos, hermanos. Y fíjate, es un detalle importante. No le dice, por el cual también fuisteis salvos, o seréis salvos. Sois salvos. Y el tiempo de ese verbo, de esa expresión es importante porque transmite la idea de que el Evangelio no nos salvó. El Evangelio continúa salvándonos, continúa fortaleciéndonos, continúa abriendo nuestros ojos a la verdad de quién es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Pues dice, por lo cual también sois salvos, si retenéis, ¿qué cosa? La palabra que os prediqué. ¿Cuál es la palabra que le predicó? Bueno, en el contexto de este versículo, el Evangelio. Si retenéis el Evangelio, a no ser que haya creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo que recibí. Hermano, I want to think for a moment in this verse. El verso 3, la manera en que está escrita en griego es de esta manera. Muchas traducciones de la Biblia en inglés lo traducen así. Porque yo os entregué lo que es de primera importancia. So when you read verse 3, Sister Lujan, how do you read verse 3? How do you read that verse? For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Amén. Fíjate cómo dice, esa es la manera, hermano, en que en el griego está escrito. Yo os entregué lo que es de primera importancia. ¿Y qué es lo que es de primera importancia? El Evangelio. Es de primera importancia no solamente para el incrédulo, sino también para el creyente. Y aquí, hermanos, el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ese es, hermano, el mensaje del Evangelio. Cristo, el Evangelio, la palabra Evangelio, como muchos de ustedes saben, significa ¿qué cosa? Buenas noticias.
¿Y cuál es la buena noticia? What is the good news of the gospel? That Christ died for your sin. That even when you were dead in your trespassing and sins, when you were under just condemnation, when you were far away from the Lord, the God of heaven see you in your misery, in your poor condition, unable to save yourself, in your way to hell. And God has compassion on you. And He sent His only Son, the Son that He loved, Jesus Christ, the second person of the blessed Trinity. And He come down from heaven, take our humanity upon Him, live a perfect life in this side of eternity, and die for your sin. Christ died for your sin, and that is the best news that you can hear in all your life. That you make the difference in your life. That good news made the difference. When you believe it, change not only your relationship with God, but affect every area in your life. Christ died for your sin. Hallelujah. And this is the truth that we cannot get tired to listen to. This is the truth that you need to be reminded every day in your life. That Christ died for your sin, and that truth is what made this life worthy of living. You are not alone. Christ died for your sin. Amen. And this is the best news. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Hermanos, teniendo esto en mente, vamos a regresar a Romanos capítulo 1. With this in mind, let's come back to Romans chapter 1. Amén. Por causa del tiempo, hermano, esta noche yo quiero quedarme en este punto. Iba a compartir 3 verdades acerca del Evangelio con ustedes, pero quiero ir despacio en esto, hermano, porque estoy estableciendo el fundamento de esta serie nueva que vamos a comenzar hoy. Y yo creo firmemente que cada uno de los que estamos aquí esta noche necesitamos anclar nuestra confianza en esta verdad. Necesitamos ser recordados de esta verdad, de qué es lo que es el Evangelio, porque el Evangelio lo cambia todo. Esta noche vamos a quedarnos aquí porque el tiempo se nos está yendo, pero quiero ir despacio para que ustedes puedan entender el pasaje. So, for the sake of time, we will only consider this point tonight. So next Wednesday, we will consider, God willing, the next 2 points of this message. So, Romans chapter 1. Amén. Dice, la Biblia dice, hermanos, verso 16, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo, para la salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. What that mean? Hermanos, lo que esto significa, o sea, ya teniendo en mente lo que es el Evangelio, lo que Pablo está diciendo en este versículo es que él no se avergonzaba de compartir nuevamente el Evangelio. Ese era el centro de su mensaje, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y quiero detener en esa expresión por un momento. ¿Qué significa eso? Él no está diciendo que el Evangelio es el poder de Dios, en el sentido de que si te preguntan
que es el poder de Dios, el Evangelio. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que en primer lugar, él no se avergonzaba del Evangelio, porque hermanos, en el Evangelio, a través de estas verdades que él relató en 1 Corintios 15, Dios muestra su poder para salvar al pecador. Dios, a través de la proclamación del Evangelio, Dios manifiesta su poder, el poder único y exclusivo de Dios para la salvación de todos aquellos que creen. Y esto la Biblia, en Romanos capítulo 1, verso 16 lo hace claro. Él no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque a través de la proclamación del Evangelio, a través de cuando, hermano, yo quiero que tú pienses en esto por un momento. Cuando la iglesia predica el Evangelio y desde el púlpito o en tu hogar, en tu centro de trabajo, en tu vecindario, tú le predicas el Evangelio a una persona y le dice: Cristo murió por tu pecado, Él fue enterrado y resucitó victorioso y ascendió a los cielos. Cuando tú proclamas esa verdad, Dios manifiesta su poder salvando a pecadores. Ahora, esta declaración, hermano, o esta descripción del Evangelio, hermano, presupone una verdad que a nosotros no nos gusta mucho. Y es la verdad de que el hombre necesita salvación. Cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, Pablo está describiendo la naturaleza misma del Evangelio. El Evangelio es poderoso. Porque cuando se proclama, Dios manifiesta su poder salvando a pecadores. Ahora, esa declaración, hermano, también presupone que el hombre necesita salvación. Y lo cual nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿salvación de qué? Yo voy a decir algo de esta noche que usted asume o que usted sabe. Yo asumo que usted lo sepa porque usted lo ha escuchado muchas veces. Pero Cristo no te vino a salvar de tu pobreza material. Cristo no te vino a salvar de tu depresión. Cristo no te vino a salvar de tus problemas familiares. Cristo no te vino a salvar de las enfermedades de este mundo. I want you to think for a moment in this verse. Think for a moment in this verse. The gospel is the salvation, is the power of God into salvation. That truth describes for us the nature of the gospel, but also implies that you need a Savior, that you need to be saved. And you may ask tonight, saved of what? And I want to tell you something tonight. Christ don't come down from heaven. He don't die in the cross to save you from your material misery. He don't come from heaven and die in the cross to save you from the problems of this life. He don't come to save you of your depression. He came from heaven to save you from God. Do you hear that? He came from heaven to save you from God. Él descendió del cielo para salvarte de Dios, de la ira de Dios. Hermano, y esto lo vemos, mira en Romanos capítulo 1, mira hermano, en el verso 18, vamos a ir por un momento al verso 18. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo este texto, hermano? Que la ira de Dios está sobre todos los hombres.
Dios, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, descendió del cielo para salvarte de la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? La ira de Dios, hermano, es el decreto de Dios de castigar en el día del juicio a quienes no se arrepienten. Dios desde tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo, decretó castigar justamente en el día final a todos aquellos que oyendo el mensaje del Evangelio no se arrepintieron. Y esta, hermano, esto es una verdad que aplica a todos los hombres. Él te vino a salvar de Dios. Because your sin provoked God anger. Because your sin provoked God indignation. He came from heaven, died in the cross, so through him you can be saved from God indignation. And let me tell you something, there is nothing in this life, no hay nada en esta vida que podamos comparar con el estar bajo la ira de Dios. Nada en esta vida. Déjame decirte algo. Una persona, y voy a poner un ejemplo muy extremo, pero una persona puede vivir, puede nacer y desde que nace puede ser diagnosticado con un cáncer de páncreas o cualquier tipo de cáncer, el más malo que hay, el más agresivo, y esa persona puede vivir 100 años con ese cáncer, sufriendo el dolor y sufriendo los efectos del cáncer en su cuerpo. Eso es nada en comparación con estar una eternidad bajo la ira de Dios. Porque Dios es eterno, su ira es eterna. Porque Él es justo, su castigo es justo. Pero Dios, hermano, en su amor envió a su Hijo a este mundo a morir por nosotros. Él fue crucificado no por su pecado, por tu pecado. Y quiero que pienses por esto por un momento, porque muchas veces cuando nosotros escuchamos el Evangelio, lo escuchamos en plural. ¿Qué significa eso? Que lo que escuchamos y lo que entendemos es: Cristo murió por nuestros pecados. Eso es verdad. Pero yo quiero que tú pienses en esto por un momento. Cristo murió por tu pecado. Tu pecado llevó al Hijo de Dios a la cruz. Dios desde tiempos antiguos determinó llevar a su Hijo a la cruz del Calvario y castigarlo a Él por tu pecado, por tu rebelión. ¿Sí lo puedes ver? Porque Él es un Dios bueno y misericordioso. Porque Él quiso glorificar su nombre en tu salvación. Tú eras esclavo del pecado y Él vino a hacerte libre. And I want you to think in this for a moment. Because sometimes when we hear the gospel, we think, oh, Christ died for our sins. But let me tell you something. Christ died for your sins. For you. For you. For you. Christ died for the sins of everyone that believes in Him. And that is a wonder for you. And when you hear that truth, God saved you. God is going to save you from Him through this truth. Christ died for your sin. Amén. Hermanos, Dios manifiesta su poder por medio de la proclamación del Evangelio para salvar. Y eso tiene implicaciones para nuestras vidas a nivel individual, pero también tiene implicaciones para nuestras vidas a nivel congregacional. ¿Cuál es la implicación del Evangelio? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la implicación de la naturaleza del Evangelio? Hermanos, si tú quieres ser salvo, tú necesitas entender y creer el Evangelio.
The first implication for your life tonight is this: if you want to be saved from God, if you want to escape the wrath of God, you need to believe the gospel. You need to embrace the gospel. You need to understand the gospel. You need to believe in it. And you need to repent of your sin. There is no salvation apart from the gospel. Because the gospel, hallelujah, proclaimed to the church, the gospel proclaimed to the world that Christ is sufficient to save. Amen. There is only salvation in Christ. The gospel proclaimed to the world, the gospel proclaimed to the church that your greatest need in this life is Christ Jesus, the one that died for your sin. Amen. He is powerful to save. And you need to come to Him and see forgiveness of sin. But also, the gospel, hermano, is the power of God unto salvation, because through the gospel God manifests His power to restore. A través de la proclamación del Evangelio, Dios no solamente muestra su poder para salvar, pero Dios también muestra su poder para restaurar. Y usted se dirá, ¿restaurar qué? Restaurar tu relación con Dios. Y esto es importante, hermano, porque Dios no vino a salvarte, o te salvó, y tú por un lado y Dios por el otro. Dios te salvó para que tú pudieras tener relación con Él. Cuando nosotros leemos la Escritura, hermano, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que el hombre tenía ¿qué cosa? En el Edén, comunión con Dios. Dios hablaba con el hombre ¿cómo? Cara a cara. Sin embargo, cuando Adán pecó, la relación entre Dios y el hombre, ¿qué pasó? Se rompió. La relación entre Dios y el hombre se rompió, y a partir de ese momento el hombre está separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Sin embargo, una vez más, Dios envió a Jesucristo. Pero Dios envió a Jesucristo no solamente para morir, sino que Dios también envió a Jesucristo a vivir por ti. Y ahora en Cristo, porque Cristo vivió una vida perfecta y cumplió los requerimientos de la ley a la perfección todo el tiempo y murió por tu pecado, ahora los que estamos en Él podemos tener comunión con Dios. Mira conmigo un momentico, hermano, mira conmigo Romanos capítulo 1, verso 16, dice, porque no, el verso 17, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice el texto, hermano, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hermanos, ¿de qué está hablando Pablo cuando dice la justicia de Dios? Bueno, hermano, está hablando de que para nosotros poder tener comunión con Dios, necesitamos vivir vidas perfectamente justas. In order for you to have communion with God, with this holy and righteous God, you need to live a just and righteous life. But because of your sin, you are unable to do so. So you need a Savior that died for your sin, but you also need a Savior that lived a perfect life in your behalf. So now, because of the passive and active obedience of Christ, you and I, we can have communion with God. Now, we stand before the Lord, not in our justice, because we don't have any, but in the perfect righteousness of Christ Jesus. Amen. So ahora, hermano, cuando dice Pablo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, está hablando de que en el Evangelio tú y yo, nuestra relación con Dios es restaurada por medio de Cristo,
Porque por medio de la obediencia pasiva y activa de Cristo, ahora nosotros estamos delante de Dios, podemos tener comunión con Él, no en mi justicia, porque no tengo ninguna, sino en la justicia perfecta de Jesucristo. Y esa justicia perfecta en el Evangelio se recibe, se revela, se hace visible por medio de la fe, porque tú eres beneficiado de esa justicia cuando tú unes tu vida a Cristo, el perfecto Hijo de Dios que murió por tu pecado. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Qué pasó cuando tú creíste? ¿O qué pasa cuando un pecador cree? Tu pecado, por el cual estás justamente condenado hasta ese momento, le es imputado a Cristo. Y la justicia perfecta de Cristo te es imputada a ti. Él no te hace justo, Él te declara justo, porque aplica a tu vida la justicia perfecta de su Hijo, que Él ganó en tu lugar. Su muerte paga por tu pecado. Y su vida hace posible que tú permanezcas delante de Él como si tú nunca hubieses pecado. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la justicia, de la obediencia activa y pasiva de Cristo. Cuando la Biblia habla de la obediencia pasiva y activa de Cristo, es un término teológico que habla de dos aspectos de la obediencia de Cristo. La obediencia pasiva es, hermano, habla de la muerte de Cristo, que obedientemente se sometió a la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que Él muriera por ti. Y Él pasivamente se sometió al plan de redención. Y Él murió por nosotros. Y la obediencia activa está hablando de ese otro aspecto de la obediencia de Cristo, en la cual Él vivió una vida perfecta y perfecta obediencia en tu lugar. Por estos dos aspectos, no son dos obediencias, sino en la misma obediencia de Cristo, pero dos aspectos diferentes. Debido a ella, a la obediencia perfecta de Cristo, en su vida y en su muerte, todo aquel que cree es declarado justo delante de Él. Y a partir de ese momento, Dios te ve como si tú nunca hubieses pecado. Hermano, Dios. Escuchando el pasaje los pasajes que usted está mencionando, se me vino a la mente, o estoy recordando lo que viene en Efesios 2, y ahí viene el título que tengo, que dice salvos por gracia, pero en el versículo 5 dice: y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Y en el paréntesis dice: por gracia sois salvos. Amén. Porque no es de nosotros, no es por obra, para que nadie se gloríe. Hermanos, y esta es una verdad que nosotros, por eso decía al principio que nosotros asumimos que la conocemos, pero muchas veces la manera en que nosotros respondemos al Evangelio, hermanos, nos damos cuenta que no lo entendemos. Porque todavía hay muchas personas dentro de la iglesia que se llaman ser cristianos y creen que pueden ganar la salvación por obras. Estos días precisamente tuve la oportunidad de conversar con una persona que decía que era cristiano, dice que es cristiano, y yo le hice la pregunta: ¿cómo tú eres salvo? ¿Cómo tú puedes llegar a la salvación? ¿Cómo, si tú estás delante de Dios ahora y Dios te pregunta ¿por qué debo dejarte entrar en el cielo y no enviarte al infierno? ¿Qué tú te responderías? Y la persona con la cual estaba hablando me dijo: bueno, porque yo he creído en Él y porque yo soy bueno. ¿Usted se da cuenta del problema de esa declaración? Ese hombre es el concepto católico romano de la salvación. Tú necesitas creer, ven a la iglesia, eso es bueno, pero necesitas hacer buenas obras. Necesitas apoyar esa fe que tú dices tener. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. Es solamente por la fe
en Jesucristo. Tú y yo estaremos delante de Dios, amados hermanos, parados confiadamente, no en tu justicia, porque tu justicia no es nada, sino en la justicia perfecta de Jesucristo. O sea, nosotros consideramos la naturaleza del Evangelio, nosotros aprendimos esta noche qué es lo que es el Evangelio y qué es lo que significa cuando Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de los que creen. Y hermanos, y esa expresión significa que Dios, que a través de la proclamación del Evangelio, Dios muestra su poder, ¿para qué? En salvar al pecador y en mantener salvo a los que ya le ha salvado. En este Evangelio nosotros permanecemos firmes delante de Dios. Pero también aprendimos que el Evangelio es poder de Dios para la salvación, porque solamente por medio de la verdad del Evangelio Dios declara justo sobre la obediencia, sobre la base de la obediencia pasiva y activa de Cristo. Dios declara justo a todo aquel que cree. ¿Cuál es la implicación de esto para ti? Si tú estás aquí hoy y tú no eres creyente y tú estás fuera de Cristo, la mala noticia para ti es que tú estás muerto en tus delitos y pecados, que no te puedes salvar a ti mismo y que la religión no te puede salvar. Pero la buena noticia que tengo para ti es que Cristo murió por tu pecado, fue enterrado y resucitó victorioso el tercer día, para que si tú crees en Él y te arrepientes de tu pecado, seas salvo. Y hoy es el día de salvación para ti. Hoy, en nombre de Cristo, como si Cristo mismo rogase por medio de mí, yo te ruego a ti que estás aquí sentado, que estás fuera de Cristo, cree en Jesucristo, cree en el Evangelio. Él es suficiente para salvar, y arrepiéntete de tu pecado y tu pecado será salvo. Y tu pecado será perdonado, tú serás salvo. Pero para la iglesia, ¿cuál es la implicación para nosotros como iglesia? Hermanos, Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Tú y yo nunca nos debemos avergonzar de esta verdad, lo cual implica que debemos de proclamarla. Debemos proclamarla. Hay un dicho muy famoso, no me recuerdo quién fue que lo dijo, si fue San Agustín, no me acuerdo quién fue, que decía de esta manera: predica el Evangelio y si es necesario, usa palabras. Hermanos, no hay nada tan lejos de la realidad como eso. El Evangelio, tú no lo puedes. Nosotros vivimos influenciados por el Evangelio, pero tu testimonio no es el Evangelio. El Evangelio necesita ser articulado, necesita ser proclamado. Y como aprendimos el domingo, tú y yo hemos sido comisionados para ir y proclamar esta verdad. Proclama el Evangelio. La otra implicación para nosotros, hermanos, como creyentes, los miembros de esta iglesia, necesitamos ser recordados todos los días del Evangelio. El Evangelio debe ser parte de nuestra exhortación mutua diariamente. Y por último, tú y yo debemos recordar que el medio que Dios ha escogido para salvar pecadores y santificar a su pueblo es la proclamación del Evangelio. Dios nos salva por otro método,